la apertura de marzo de 2026, ella dijo, gobernar es establecer prioridades de alguna manera. Y a partir de allí esa frase se viralizó, se compartió y marcó también un eje desde lo que viene marcando desde el año 2023. Hace más de un año y medio que no charlábamos y es repasar nuevamente, ¿no?, cómo viene la ciudad de Río Primero, cómo se posiciona el desafío en tiempos bastante particulares que tienen que ver con la obra pública, con el trabajo, y es allí en donde mucho suena la palabra cuando se logra esa eficiencia administrativa, ese orden fiscal. Por eso es un placer sinceramente tenerla aquí en nuestros estudios a la Intendenta de Río Primero. Bienvenida, María Ángeles Arneudo. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Gracias por estar acá. Hacía mucho que venía insistiendo con la posibilidad, sé que los viajes, los compromisos, pero sigo muy de cerca lo que pasa en el interior, porque es precisamente el interior el que mueve esta economía que llamamos provincia, coparticipación. Y me llama la atención cómo Río Primero todo el tiempo surge con esto de ir haciendo los desagües, la obra pública. Y digo, bueno, ¿y cómo lo hacen? Porque por otro lado tengo otros municipios que dicen no tenemos plata, no sabemos cómo hacer, se ha cortado la coparticipación. ¡Qué desafío! Sí, bueno, todo lo que decís es cierto. La coparticipación sí ha sufrido una baja, bueno, es de público conocimiento. El 22%. Sí, el 22%, y ya viene con tendencia a la baja. Este ha sido como un pozo bastante importante y marcado para las gestiones locales. Pero bueno, la clave es ser austero. Yo creo que también este contexto de crisis y complejo nos ha llevado nuevamente al camino de la austeridad, que quizás ese camino no habría que haberlo dejado nunca de lado. Y orden, ¿no? Estamos, desde el primer día que hemos asumido en la gestión, venimos trabajando con orden, transparencia, con mucha responsabilidad, cuidando y pensando el uso de cada centavo, por supuesto que honrando a los vecinos, que son en cierta forma también los que ponen sus recursos en nuestras manos para poder administrarlos. Y con esa responsabilidad también priorizar, determinar cuáles son las principales necesidades de nuestra comunidad y trabajar de manera ordenada y planificada para poder llevar adelante las obras que tengamos que hacer, ¿no? Te interrumpo ahí, María Ángeles, y te voy a tutear, si me permitís. Yo recuerdo cuando te entrevisté, una de las cuestiones que se dio después de que asumiste, 2023, lo primero que dijo la intendenta, quiero todo un análisis completo de todo lo que tenemos, lo que recibimos, lo que hacemos, y es allí, me imagino, donde se destapan ollas, ¿no?, de un gobierno que venía de hacía mucho tiempo. ¿Cómo se logra eso? Porque pienso en esto, ¿no? Capital humano, una cosa es la gente que apoya, que se suma a tu gestión, otra es la que viene, muchos no quieren perder costumbres. ¿Cómo se logra ese desafío de poder lograr una transparencia en los números y en decir, no, esto hasta acá basta, no se gasta más en esto? Bueno, fue un desafío. Fue un desafío porque también, como vos bien decís, tuvimos que congeniar o amalgamar equipos de trabajo donde ya había personas que venían desde hace mucho tiempo en la gestión municipal, otros que habían sido incorporados durante la gestión anterior, y bueno, nosotros que también desembarcamos con el Ejecutivo nuevo. Claro. Y fue una decisión, viste que por lo general todo el mundo dice hay que hacerlo despacio, tiene que ser un proceso. Bueno, en nuestro caso lo hicimos de otra forma. Fue desde el día 1, primero que nos pusimos a tratar de investigar teniendo acceso a la información, que no lo habíamos tenido hasta ese momento. No hubo una transición ordenada. Claro, no hubo una transición ordenada, entonces si bien nosotros habíamos podido trabajar antes, estábamos trabajando sin tener acceso a todos los datos concretos y reales. Cuando llegamos nos pusimos a trabajar y ahí sí, realmente desde las 7 de la mañana hasta el horario que hacía falta, cada uno de los días de la semana, hasta que pudimos tener un diagnóstico real de cuál era la situación en la cual nosotros teníamos que intervenir y a partir de ahí establecer reglas claras. Desde ahora en más, esto lo vamos a hacer de esta manera, se cortó lo que nosotros creíamos que en ese momento había que cortar y sí empezamos a transitar un proceso de acostumbrar al equipo de trabajo a que había una nueva forma de hacer las cosas. O sea, una nueva cultura de trabajo. Una nueva cultura del trabajo. Pienso en esto, ¿no? En ese momento el diagnóstico, si tenemos que trasladarlo a números o a porcentajes, a lo que es hoy la municipalidad y la cuestión económica que, reitero, y ya nos metemos de lleno en tiempos de crisis, que está costando mucho todo, que los municipios tienen una carga
Porque siempre digo, ustedes se cruzan con el vecino cara a cara. Sí, sí. No son el presidente y el gobernador que pueden andar en helicóptero. Sí, ustedes no. van al súper, los ven, los conocen. Exactamente, Entonces, sí. en ese... Estamos en la línea de fuego los intendentes. Totalmente. Sí. Mira, si lo trasladáramos al día de hoy, yo te puedo decir que cuando nosotros asumimos teníamos una cuenta que tenía algunos pesos de fondos y a los días entra un pago y ya quedó con fondo negativo. Y ahí fue empezar a caminar para poder lograr sostener, para poder pagar sueldos como hemos podido hacerlo, gracias a Dios, hasta ahora, para poder pagar aguinaldos, para poder cumplir con los requisitos y con las obligaciones con los proveedores. Pero bueno, todo esto tiene que ver con, como te decía yo al principio, ¿no? Con la conciencia de cada peso y con que realmente cuidar y no tener gastos superfluos. Claro. O gastos que no son necesarios. O por ahí hay gastos que son necesarios, pero cuando la prioridad es siempre el gasto en función de la primera prioridad. ¿Y qué pasa con la oposición? Porque siempre hay oposiciones, ¿no? Uno dice, priorizo el gasto, ajusto. ¿Cómo lo toma eso la oposición en la localidad? Porque en las localidades más chicas es más fuerte esto. Sí, en la localidad más chica es más fuerte porque nos conocemos todos, porque como vos decís, nos cruzamos con los concejales también en los otros ámbitos. Vida mucho más común, es cierto, más cercana. En los ámbitos de la comunidad. Y bueno, la oposición puede tener una actitud constructiva o puede tener un accionar más enfocado hacia tratar de buscar el error o inventarlo al error en caso de que no exista, ¿cierto? ¿Qué pasa seguido? ¿Qué pasa seguido? Y lamentablemente es bastante común en el ámbito de la política y en el mundo de la política. Yo sueño con trabajar con una oposición que tenga, obviamente que uno sabe que es oposición y que están también para controlarnos a nosotros, y está perfecto que así sea, y es más, ese control a nosotros nos ayuda muchas veces a ser mucho más eficientes. Sí, sí, a poner la vara más alta y estar más atentos. Exactamente, pero bueno, la verdad que sería muy lindo poder trabajar con una oposición que tenga un posicionamiento constructivo en el que nos pudiéramos sentar a trabajar de manera conjunta, y porque siempre se beneficia a la comunidad. Hoy no pasa eso. Y hoy es complejo, hoy es compleja la relación, por momentos se puede trabajar bien sobre algunos temas y bueno, en otros momentos son más complicados. Muchas veces se usan para mí herramientas que vienen de la vieja política, donde yo en lo personal creo que no le sirven a nadie. O sea, no solamente que no me sirve a mí en lo personal, pero no le termina sirviendo a la comunidad de Río Primero, que creo yo que todos vinimos a este lugar, que la gente nos puso en los distintos lugares en que hoy estamos para trabajar por la comunidad. Es que lo decíamos en el periodismo en ese momento, tu llegada a la política fue disruptiva, ¿no? Una trabajadora social, alguien que venía de otro palo, llamémosle, con otras reglas que no son las comunes generalmente en la política. En ese contexto, hablar de lo que es una de las causas principales quizás en la Argentina, el déficit habitacional. ¿Cómo lo trabajan hoy allí en Río Primero, que es una ciudad que la eligen muchos para decir, bueno, desembarcamos, ¿no? Llegamos, y eso se va expandiendo y no deja de ser también la demanda y la necesidad de urbanización? Sí. Bueno, la ciudad de Río Primero es una de las ciudades que más creció considerando los datos del último censo. Sí, tal cual. Y eso tiene que ver con lo que vos decís, ¿no? Que en cierta manera también Río Primero se ha convertido en una ciudad dormitorio. Estamos a 58 kilómetros de Córdoba, nos une la autovía, 45 minutos. Siempre digo que yo me demoro la misma cantidad de tiempo que se demora alguien de acá de la ciudad de Córdoba que vive en Villa Allende, en llegar a Villa Allende, yo desde Río Primero. Yo tengo 7 personas que trabajan a diario acá en Córdoba que son de Río Primero. Yo conté antes, pensando en eso, no esto de ciudad dormitorio, no me atrevía a decirlo, pero es cierto. Y a partir de allí esto cambia también la lógica de cómo ustedes tienen que ir planificando la ciudad. Exactamente, sí. Imprime un montón de desafíos. Y con relación a esto que vos me decís del déficit habitacional, y bueno, la ciudad no es ajena al déficit habitacional que hay en todo el país, ¿no? Nosotros tenemos el FOMUVI, que es el Fondo Municipal de Vivienda, que ya tiene muchos años de trayectoria y ha permitido que más de 500 familias de la ciudad de Río Primero hayan tenido la posibilidad de acceder a su casa propia a través de este Fondo Municipal de Vivienda. Pero bueno, yo creo que vos me estás preguntando más por la persona que quizás
pasa una situación económica de vulnerabilidad. Bueno, que y no me puede... interesa en este Sí. fondo y en esta carga que decimos entre el municipal y demás, este fondo y el aporte también a nivel provincial. Hay muchos subsidios que se han cortado y las personas vulnerables, que son las que más sufren. ¿Cómo lo llevan a eso desde el municipio? Bueno, desde el municipio yo te tengo que decir que la complejidad social se percibe cómo se va complejizando en el día a día, ¿no? La demanda de los vecinos es permanente y cada vez mayor. ¿Qué te piden? ¿Qué les piden? Y los vecinos, después de la quita de subsidios, por ejemplo, a la electricidad, le cuesta muchísimo poder pagar la factura de la luz, ni hablar los alquileres, ni hablar un vecino que por ahí se le corta el contrato de alquiler y tiene que salir a contratar una nueva vivienda o continuar en la que estaba, pero renovar todos. Con las garantías. Exactamente, todos los gastos vinculados a las renovaciones de los contratos. Y ahí, perdón, ¿la municipalidad da respuesta en eso? Y nosotros tratamos de estar presentes y tratamos de colaborar cuando un vecino necesita algo. Si vos me preguntas si yo puedo responder al 100% en cada una de las demandas, no, es imposible. No, pero es humano, no, claro. Esa es la realidad. Pero bueno, yo creo que un elemento característico de nuestra gestión, y creo que también tratamos de comunicarlo este año cuando fue la apertura de las sesiones, es mostrar cómo nosotros en Río Primero construimos un Estado presente y construimos un Estado local presente en todas las etapas de la vida del ser humano que vive en nuestra ciudad. Y tratamos de demostrarlo de esa forma, ¿no? Cómo la municipalidad está presente en los niños, a través de las escuelas, del apoyo en las escuelas, de los jóvenes, a través de los programas que tenemos de juventud, del deporte, el adulto mayor, los adultos, los ancianos. Cómo la municipalidad... Con un perfil, por supuesto esto tiene que ver con lo que vos recién decías, yo soy trabajadora social. Sí, es marcado, eso te iba a decir, claro. El perfil social, porque es impresionante los talleres para adultos, que es la gran preocupación, ¿no? Hay mucha gente sola y hay mucha gente que realmente no tiene otra actividad, y en los pueblos, en las localidades más chicas o en las ciudades más chicas del interior, se siente mucho más eso. Claro que sí, y a veces también es difícil ver, ¿no? Porque la municipalidad es un concepto abstracto, ¿viste? Entonces... Tal cosa, la municipalidad. ¿Pero quién es la municipalidad? O sea, la municipalidad soy yo, es cada uno de los ciudadanos de Río Primero. Entonces también es un desafío mostrarle a la gente cómo realmente los gobiernos locales son parte de la vida del ciudadano. Sí. Y tiene que ver con esto, ¿no? De que va el vecino, de que permanentemente estamos atendiendo, incluso hoy antes de salir, nos demoramos con la salida porque atiendo a los vecinos, pero no solamente yo, sino también los secretarios, tratando de estar presentes, tratando de ofrecerles una escucha activa, porque muchos vecinos necesitan eso también, un espacio... A veces no es la gravedad del problema, exactamente, sino es un espacio de contención para sentirse escuchado, donde del otro lado se ve una persona que no está pensando en otra cosa, sino que le está prestando atención a esa persona y estamos construyendo alguna alternativa para poder colaborar y poder estar presente y poder dar una mano, donde en estos momentos de crisis realmente el Estado tiene que estar presente y no tenemos que caer en esta falsa dicotomía de decir Estado presente, kirchnerismo, Estado presente, ¿viste? Es como hay como una falsa... Somos los extremos, claro, y algo que el cansa. Estado tiene que estar presente, pero al mismo tiempo puede ser eficiente, tiene que ser eficiente, o sea, tiene la obligación de ser eficiente. Y ese es el modelo que nosotros en nuestra ciudad tratamos de construir día a día a través de cada una de las acciones. Y en ese tiene que ser eficiente, vuelvo a esto, ¿no? Que me cierra desde lo que es este orden fiscal que hablábamos y que me llama la atención, reitero, porque de los más de 400 municipios, no todos están en la misma situación. Si bien están, como decías, incendiados, que es un título periodístico, no es menor, realmente cambia mucho cómo uno lo viene administrando. Pienso en Colonia Marina, hace pocos días tuvimos en el este provincial todo lo que es una inundación muy grande. Ustedes venían trabajando mucho con los desagües, vienen trabajando mucho. ¿Cómo es esto de la obra pública, ¿no? Y el financiamiento desde el municipio, lo trabajan mancomunadamente con lo privado? ¿Cómo se establece desde la gestión? Bueno, tenemos los tres escenarios. A ver. Hay parte de, lo importante es que la obra pública no ha parado. Yo estoy convencida que para que haya crecimiento y para que haya desarrollo, tiene que haber obra pública, tiene que haber inversión en obra pública. Nosotros tenemos una ciudad que ha crecido mucho poblacionalmente, pero el crecimiento en infraestructura no ha ido de la mano. Entonces,
hay que invertir en infraestructura. Tenemos un plan de cordón cuneta que pudimos iniciarlo con un aporte de un FOCOM que hizo el gobierno de la provincia de Córdoba en el año 2024. 2024, sí, bien. Ahí recibimos 80 millones de aporte a través de un FOCOM que en ese momento nosotros lo utilizamos para invertirlo en hormigón, para usarlo para el programa que nosotros llamamos en nuestro programa de compromiso cordón cuneta, que es un programa que prevé en 7 años la construcción de 170 cuadras de cordón cuneta. Claro. Y eso nos permitió darle el puntapié inicial y con esos fondos nosotros podíamos hacer 6 cuadras completas de cordón cuneta. Bueno, de las 170. De las 170, todo lo que tiene que ver con la consolidación de suelo, material de suelo, etcétera. ¿Qué dicen los privados ahí? Bueno, ¿cómo seguimos? Bueno, claro. Ahí nosotros en realidad armamos un plan de contribución por mejora. Los vecinos también aportan para que podamos desarrollar esta obra. Y también hacemos una pata con un privado que a través de un convenio con un privado podemos acceder también al hormigón y nos da plazo de pago, que es lo que nos permite darle continuidad. Y de esa forma cerramos el año pasado con 22 nuevas cuadras de cordón cuneta en el transcurso de un año. ¿Desde que asumiste? Durante el año pasado. Durante el año pasado. Y además pudimos recuperar un plan viejo de pavimentación urbana que había sido abandonado y bueno, pudimos reflotarlo también gracias a un convenio con el privado que nos facilita el acceso al hormigón y nos da forma de pago. Claro. Y también pudimos hacer 5 cuadras de pavimentos de un viejo plan que no se había cumplido. Qué increíble cuando uno gestiona, ¿no? La comunicación, el sentarse, el decir, podemos esto, podemos aquello. Siempre se entiende que en el Estado es como tratar de sacar ese rédito extra y de pronto poder sentarte con un privado a dialogar y a que te sostenga, ¿no? Exactamente. Y que este contexto, si bien, como decía yo hace un ratito, nos obliga a ser austeros, pero también desarrolla la creatividad. Ah, sí. Hace un ratito, antes de venir, hablaba con uno de los chicos del equipo. Y bueno, esto te cuento, estamos armando el Festirrío ya para noviembre. Y bueno, buscando los artistas y yo les decía, lo que nosotros conseguimos, lo conseguimos porque hay un esfuerzo por detrás para ser creativos y tratar de tener buenas soluciones gastando lo menos posible. Claro. Y se puede. Sí, sí. Se puede. Es trabajar. Lleva tiempo. Lleva tiempo, Estrés. Exactamente. Que no es menor. Dedicación. Sí. Pero sí, se puede. En el tema de los vecinos que han convocado, charlas mucho con ellos y ellos deciden el rumbo de a dónde vamos a priorizar las partidas, ¿no? Las posibilidades. ¿Eso pasa a menudo? Lo que hicimos fue, vinculamos la estrategia de presupuesto participativo durante el año pasado también. Y estas prioridades o esta obra pública y estos planteos que nosotros estamos haciendo es fruto del trabajo que se hizo durante la campaña, que hicimos un trabajo territorial muy fuerte por cada uno de los barrios, donde tomamos... ¿Cuántos barrios tiene Río Primero? Más o menos, son, ¿no? 6 barrios. 6 barrios. 6 es como nosotros lo estamos dividiendo en los cuadrantes, actualmente como cuadrantes. Si vos te regís por los nombres, por ejemplo, el barrio sur es prácticamente todo el sur, tiene un mismo nombre. Claro. Pero hoy por hoy, con el tamaño que tiene la ciudad, ya nosotros lo estamos trabajando en 6 cuadrantes. Está grande, sí, está expandido. Y bueno, en esos cuadrantes usamos ese mismo esquema para la época de la campaña y ya teníamos un trabajo en base de los datos recabados de cuáles son las prioridades por los barrios. Y en base a eso, obviamente que uno permanentemente en la conversación con el vecino vas validando lo que necesita. Esas necesidades, pero hay necesidades que tiene la ciudad que son claras, que están vinculadas a las obras a la obra pública, a la obra de infraestructura, que eso es lo que nosotros hemos venido priorizando en este tiempo. ¿Coincidís que el vecino quiere alumbrado, recolección de basura, que no se inunde la ciudad si llueve, porque hoy caen 50 milímetros y se te inunda? Y ya con eso creo que nos conformamos, ya estamos felices en esa primera instancia. ¿Percibís eso como hoy funcionaria, como intendenta? Sí, no, yo creo que la comunidad de Río Primero es una comunidad muy exigente, que eso es muy bueno porque a nosotros también nos obliga todo el tiempo a estar elevando la vara y tratar de dar mejores respuestas de una manera más eficiente. Y la verdad es que los gobiernos locales hemos asumido muchísimas más responsabilidades que esas. Hoy estamos trabajando en seguridad, estamos trabajando en educación, aparte del ABL tradicional, que es el alumbrado, barrido y limpieza. Claro, ¿cierto? exacto. Ya también los gobiernos locales
somos mucho más que eso, entonces también la gente percibe cuando hay un compromiso del gobierno local de trabajar en esas temáticas y la demanda empieza a crecer en otras temáticas. Sí, solucionás unos temas y empiezan a surgir Claro, otros, ¿no? claro. O los básicos, llamémosle. Tema inseguridad o seguridad, dependiendo cómo uno se para a verlo. Obviamente Río Primero no queda exento de esto, el tema de las cámaras, domos, la guardia urbana, ¿cómo lo vienen trabajando? Bueno, una de las demandas, viste que te contaba recién del trabajo que hicimos durante la campaña, y Sí. la principal problemática que identificaba el vecino de Río Primero era la inseguridad. En base a eso nosotros tomamos la decisión de tener una dirección de seguridad y es un trabajo que se viene haciendo, se viene invirtiendo mucho tiempo y muchos recursos, precisamente porque era la principal problemática identificada por los vecinos. Si yo me tengo que llevar por la estadística, por los hechos de inseguridad, tengo que decirte que estamos muy bien. Comparados con... Exactamente, obviamente que ocurren cosas porque no existe la seguridad total o la inseguridad cero, ojalá. Pero sería utópico pensar además, que eso se puede llegar a lograr. Además, recién decíamos, ¿no? Una localidad cercana a Córdoba, hasta incluso muchas veces son víctimas de los robos que no es gente del lugar, ¿no? Sí, sí. Digo, sino que es gente de afuera. Ha pasado algo similar, y te pregunto en este sentido también tu opinión, Villa Allende, que ha decidido poner portones de cerrojo entre las 22 y las 06, cerrar como los barrios, sin un control, voces a favor, voces en contra. Son ciudades más chicas que pueden hacer esto, digo, no a ese nivel... Río Primero. No. Nosotros cuando hicimos una apuesta en el tema de seguridad, a los pocos meses que habíamos asumido ya estábamos firmando el convenio con Ojos en Alerta, que funciona muy bien. Tenemos el programa de monitoreo, están las cámaras, hay un centro de monitoreo donde tenemos personal todo el tiempo, los 365 días del año, las 24 horas, donde se están monitoreando. Los puntos, según los mapas de calor, también se han distribuido la ubicación de las cámaras. Bien. Entonces, hay un trabajo preventivo grande, porque en realidad la responsabilidad que tenemos los gobiernos locales en materia de seguridad es la prevención, igual que la salud, exactamente. Nosotros tenemos que tratar de llegar antes que el hecho de inseguridad ocurra. Una vez que ocurre el hecho de inseguridad, ya es materia de la policía, del gobierno de la provincia de Córdoba. Pero hay que fortalecer la prevención, que eso fue nuestra responsabilidad y nuestro compromiso, y en lo que estamos trabajando todos los días. Se viene haciendo un trabajo también articulado con la policía, y bueno, da sus frutos, da resultados. Intendenta, me decía el tema de la salud. Hay muchos hospitales de atención primaria que pasan a ser de gestión municipal, lo cual significa un costo importante, mucha gente que deja de pagar la obra social, que deja de ir a la clínica quizás de la localidad vecina, a venir a Córdoba. En ese sentido, ¿cómo está ubicado Río Primero? ¿Cómo lo están trabajando? Cuando nosotros asumimos, teníamos una cantidad de prestaciones mensuales del centro de salud, aproximadamente de 2.800 prestaciones. El mes pasado cerramos con 7.900. ¿Y con el mismo personal? No, bueno, hemos tenido que ir haciendo, por supuesto, incorporar. ¿Qué pasa? La crisis también afecta en esta cuestión de que por ahí hay gente que tiene obra social, pero ya no puede viajar a Córdoba. Antes quizás sacaba un turno al médico, se venía a Córdoba o iba a otra ciudad más grande, y bueno, hoy va al centro de salud. Muchas personas dejaron de pagar la obra de social. Otros han perdido su trabajo, no tienen obra social, y bueno, toda esa población hoy se vuelca al centro de salud. ¿Y ese recupero que trabaja en los hospitales de gestión municipal se trabaja, se logra? Sí, se trabaja y se logra... A medias. Sí, a medias. Qué sincera, me encanta. Yo agradezco esa sinceridad. Sí, nosotros también hicimos una inversión en términos de que armamos una oficina de facturación, que no es donde hay personas que están dedicadas se dedican al trabajo de facturar cada una de las prestaciones, y después, bueno, se factura y hay que esperar que las obras sociales se paguen, y bueno, y ahí ya se empieza como a dilatar los tiempos. Nos queda poco tiempo en el ámbito nacional. El presidente Javier Milei dijo ayer que, bueno, que sí, que está difícil la situación, lo reconoció, independientemente que nos trató a muchos periodistas de ensobrados, y que uno no se va a sentir identificado bajo ningún punto en eso, que está como muy agresivo, pero digo, que la economía va lenta, no va al ritmo de lo que esperaba. ¿Qué opinión le merece hoy la gestión nacional? Yo creo que lo que dijo el presidente es acertado. La situación socioeconómica se está complejizando muchísimo. El vecino a las mejoras
que quizás haya en macroeconomía no las está percibiendo en el bolsillo y se está complicando la situación de mucha gente. ¿La provincia acompaña a los municipios? La provincia acompaña a los municipios. Nosotros hemos venido trabajando en conjunto con el gobierno de la provincia de Córdoba, pero bueno, la situación de crisis nos atraviesa a todos, ¿no? Sí. Gobernar es establecer prioridades, dijo en la apertura de sesiones, y por otro lado el gobernador en su momento dijo, independientemente que pensemos distintos. Hoy, en la gestión provincial y la intendenta de Río Primero, ¿observa que hay muchas diferencias que pueden alejar de las decisiones que está tomando la provincia? Nosotros veníamos con un diálogo quizás mucho más fluido con el gobierno de la provincia de Córdoba que en este momento, pero también entiendo que hay como una situación de que están reacomodándose muchos ministros y ministerios. Espero realmente que recuperemos ese diálogo que teníamos hasta hace un tiempo y yo en eso coincido el 100% con el gobernador. Venimos de espacios políticos diferentes, pensamos distintos en un montón de cosas quizás, pero yo creo que hay muchas cosas que nos unen, que es que trabajamos por lo mismo, que es el bienestar de las comunidades que a cada uno de nosotros nos toca gobernar, honrando a este pueblo que nos puso a cada uno de nosotros en este lugar. Excelente. Por último, a diciembre de 2026, ¿cuál va a ser el objetivo de decir qué bueno, lo logramos como intendenta, como mujer, como gestora? Bueno, por supuesto que poder cumplir con los proyectos que nos hemos planteado para el año y que siga trabajando la ciudad de manera mancomunada, articulada con las instituciones, donde cada uno de los actores son igualmente importantes para nosotros como equipo de gestión y donde realmente estamos llegando a construir respuestas a distintas problemáticas de manera articulada con los otros actores locales, que yo creo que es la forma de trabajar, trabajar en conjunto, con mesas de diálogo, donde verdaderamente el poder no sea vertical, sino que se distribuya de manera horizontal en los distintos actores sociales. María Ángeles, gracias por estar aquí, gracias por esta entrevista. Hacía mucho que la quería hacer. Me quedo con esto, ¿no? Gobernar es establecer prioridades, y es lo que necesitamos, no un Estado ausente, tampoco un Estado que tenga que responder absolutamente todo, sino buscar ese equilibrio, ese compromiso, uno como ciudadano, el que está en la función pública, y a partir de allí entender la vulnerabilidad de muchos que hoy la están pasando mal. Pero cuando uno puede ordenar, ¿no? Y hablo de un municipio, hablo de su casa inclusive, del espacio que ocupa, cuando uno tiene un espacio ordenado, uno puede visibilizar y saber en dónde poner el foco y en dónde darle prioridades para precisamente ir resolviendo los problemas. Y eso es un ejemplo claro, ¿no? No cuesta mucho, pero en los tiempos que transitamos, bueno, ocurren estas cosas, ¿no? De la diferencia, los diferentes, y es por eso que quería dialogar con ustedes y traer esta experiencia de la intendenta de Río Primero, que llama la atención, ¿no? Un Estado eficiente, ordenado, pese a que cuesta, pero se puede. Como siempre, los datos y las claves para que estén informados suyas son las conclusiones. Y recuerde que pese a todo lo que pasa en la vida, cuide el corazón, la salud, los afectos, que es lo más importante. Excelente jornada. Hasta el próximo día.